Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos una nueva emisión de Horizonte Sur Global, el programa de noticias internacionales de la pantalla de Barricada TV. Y hoy vamos a hablar de Palestina y puntualmente lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, donde los ataques de Israel desde el pasado 7 de octubre ya se cobraron más víctimas que los últimos 20 años de conflicto. Estamos hablando de más de 7.000 muertos en esta nueva etapa de la ocupación del territorio palestino por parte de militares y colonos israelíes. El primer ministro israelí reafirmó esta semana que el ejército se prepara para una intervención por tierra de este territorio con el argumento de erradicar a la organización Hamas y de devolver a los secuestrados. Sin embargo, lo que estamos viendo es un ataque permanente a la población civil, al pueblo palestino, con un régimen de apartheid que continúa y con bombardeos a diario. Netanyahu también dijo esta semana que está en juego la existencia misma del Estado de Israel, cito textual, y si hubo errores se van a juzgar después de la guerra. Vamos a ver un fragmentito más de lo que decía en conferencia de prensa. Nosotros somos el pueblo de la luz, ellos son el pueblo de las tinieblas, y la luz triunfará sobre las tinieblas. Y unidos con fuerzas conjuntas y una profunda creencia en nuestra justicia, una profunda creencia en la eternidad del pueblo judío, haremos realidad la profecía de Isaías. Ya no habrá robos en tus fronteras, y tus puertas serán de gloria. Juntos lucharemos, juntos venceremos. Bueno, ahí pasaba el primer ministro israelí, donde pareciera que hace alusión a una superioridad por parte del pueblo israelí que le justifica de alguna forma el exterminio sobre el pueblo palestino. Vamos a profundizar en este tema. Estamos en comunicación con Martín Martinelli. Él es doctor en Ciencias Sociales, historiador y especialista en el tema. Gracias, Martín, por estos minutos con Barricada TV. Y bueno, la primera pregunta que te queremos hacer tiene que ver con cómo se presenta este conflicto, ¿no? Los medios de comunicación lo presentan como una guerra entre Israel y la organización Hamas. ¿Esto es así o hay otra motivación con la que desarrollan este ataque tan brutal? Parece que esto se podría considerar una nueva guerra fría, donde las grandes potencias, por supuesto, toman como escenario de disputa esta región, pero sobre todo Estados Unidos con sus aliados, y en este caso Israel es uno de sus apéndices, de sus principales aliados en la región, está cumpliendo un rol que tiene que ver con tratar de frenar el crecimiento que están teniendo en Eurasia, tanto China como Rusia y sus asociados, y sobre todo en esta zona neurálgica y geoestratégica, tiene que ver con una enemistad con Irán, que es el único país sobreviviente, entre comillas, de todo lo que fue el ciclo de destrucciones que encabezó Estados Unidos y que siguió Israel y que siguió Inglaterra y otros países, por lo cual esto no se trata primero de una guerra porque hay un ejército y hay una milicia, segundo porque se está arrasando con una población civil, y tercero porque es un plan denodado que tiene Israel, tiene un esquema de intentar borrar del mapa y de los diccionarios, de los medios masivos, Palestina y todo lo que eso conlleva. También por eso es que se deslegitima hablando de un enfrentamiento con Hamas y con esa organización política y militar, en lugar de hablar de Palestina, que es el objetivo de Israel en sí mismo. Y bueno, la población civil, estamos teniendo cifras catastróficas de toneladas de bombas que está arrojando Israel. Algunos lo comparan con la arrojada por Hiroshima, entre 13.000 toneladas ya arrojó Israel, y 15.000 es el equivalente que es la bomba nuclear de Hiroshima de 1945 arrojada por Estados Unidos. Martín, recién mencionabas que hay un objetivo específico sobre Palestina. ¿Cuál es el interés geopolítico que tiene Israel y Estados Unidos en esta región? Porque hay una serie de estrechos y de pasos, tanto de rutas comerciales como de hidrocarburos. El lugar principal es el Golfo Pérsico, donde se aloja alrededor del 60% del petróleo comprobado, de las reservas, de muy fácil extracción,
sobre todo en los países como Arabia Saudita o Emiratos Árabes, y ahí es donde entra a jugar el BRICS, porque Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos, Irán y Arabia Saudita se incorporan al BRICS, junto con Argentina, esperemos, a partir del 2024, y eso cambia la ecuación totalmente, por lo cual era inminente que en algún momento Estados Unidos ingresase, y eso lo ejemplifica, que mande 2 portaaviones a la región, que mande 100.000 millones de dólares de ayuda, unos 60 y unos 40 a Israel, unos 60 a Ucrania, mientras que en una reunión al mismo tiempo por los 10 años de la nueva ruta de la seda en China, se inviertan en infraestructura 100.000 millones también, por lo cual muestra que Estados Unidos tiene una planificación de un aumento de la belicosidad, también tiene que ver con las elecciones del año que viene, y con un rol que ya tenía Biden en los otros momentos que estuvo en el gobierno, pero hay todo un complejo militar e industrial detrás que se replica en Israel, y es ahí donde Israel tiene una lógica semejante a la usada por Estados Unidos, pero para esa región. Repasemos brevemente cuál fue la relación entre Israel y Estados Unidos desde la fundación del Estado de Israel en el año 48 y por qué a Estados Unidos le sirve que continúe esta guerra. La relación comienza como una continuación de lo que hizo Inglaterra en un primer momento, que fue el promotor de la idea de crear ahí un Estado judío que dividiese a los países árabes en 1917, pero eso venía de conversaciones previas. En 1947 hay una declaración, una recomendación de las Naciones Unidas de partir ese territorio, por supuesto los palestinos estaban en contra, que fue el único país directamente afectado de la región por ese colonialismo que ya había empezado antes y había dejado acéfalo al movimiento nacional palestino en una rebelión que reprimieron tanto los británicos como los sionistas entre 1936 y 39, y ahí Estados Unidos primero apoya esa partición, como también lo apoyan otros países como la Unión Soviética, porque veníamos de la Shoah, de la masacre nazi, donde murieron 6 millones de judíos y unos 60, 70 millones de personas en todo el mundo, 27 millones de soviéticos, 20 millones de chinos, de lo que no se habla tanto. Entonces, Estados Unidos comienza su relación más férrea a partir del 67, porque en el 56, en la guerra por el Canal de Suez, Israel, Gran Bretaña y Francia atacan a Egipto por la nacionalización de ese canal tan importante, y por eso es una de las cuestiones por las cuales Estados Unidos quiere tener un pie en Medio Oriente como principal palanca para dominar a sus competidores aliados de Europa y a sus rivales geoestratégicos o sus rivales sistémicos de China y Rusia, a los que se suma también Irán, es decir, que su movimiento es entre alianzas con algunos países y asociaciones, por ejemplo, Turquía es aliado y es de la OTAN, Arabia Saudita era aliado, pero eso se está cambiando, y sobre todo esta incursión, esta invasión tan terrible que están sufriendo los palestinos en Gaza, creo que está cambiando la óptica. Incluso los países árabes retiraron si tenían algún tipo de acercamiento diplomático con Israel. Y en ese sentido es que Estados Unidos, sobre todo desde la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, buscó implantarse con bases militares en la región en países donde no los tenía, por más que tenía asociaciones muy importantes, y es una de las cuestiones que Bin Laden criticaba, que a partir del 91, poniendo la invasión sobre Irak con una coalición de países, impone bases militares en Arabia Saudita, y eso hace que si uno ve un mapa, rodean de bases militares a Irán, a China, con Corea del Sur, Japón, Australia y otros países, y a Rusia, con lo que vimos que llegó hasta Ucrania, y a todo el mundo, y a Venezuela con Colombia. Es decir, que tiene una serie de comandos geográficos especiales, pero esta región, como es la más caliente y en tensiones y escaladas bélicas, le presta especial atención, si bien ahora apunta hacia China y Rusia, porque es desde ahí donde llega a esos países, desde ese centro de Eurasia, donde trata de controlar el petróleo, y también es una de las zonas de más compra de armas en relación al PBI de los países,
porque es una zona donde por el complejo militar industrial le conviene mantener ese negocio de la muerte, de la guerra, donde se eh, invierte tanto en matanzas y no se invierte en educación, arte, ciencia y otras cuestiones, o infraestructura misma, sino que la política ahí es demoler países que no son afines y después reconstruirlos a su modo de ver, como quieren hacer incluso con, como se habla de Gaza, de reconvertirlo a una situación más dócil para sus políticas. Martín, recién mencionabas la instalación por parte de Estados Unidos de distintas bases militares que de alguna manera terminan cercando a Irán, a China, a Rusia. Te quiero preguntar si esto tiene que ver con evitar por parte de Estados Unidos lo que vos caracterizás en algunos de tus análisis como el declive de la influencia de Estados Unidos en la región de Medio Oriente. Es porque primero Estados Unidos retrocede. ¿En qué sentido? Que desde la política del pivote asiático de Obama en 2011 apunta más su armamentística e incluso su dialéctica y su retórica belicista frente al gran competidor sistémico que considera China. En segundo término, esta expansión militar de Estados Unidos tiene que ver con que su capacidad económica disminuyó, entonces no puede cubrir ambos lugares de la misma manera, porque si bien mantiene una primacía tecnológica en las redes sociales o en lo financiero, eso también se está viendo socavado porque incluso este lugar es el que que sostiene la dolarización al cotizar el petróleo en dólares o incluso a venderlo, y ahora se habla de que eso cambiaría y se cotizaría, se intercambiaría tanto Arabia Saudita o Irán, por ejemplo, con China en yuanes, o entre Rusia e India, o China e India en rupias y yuanes. Y lo del BRICS Plus me parece que es sustancial para entender toda esta circunstancia, porque supera al G7 de Inglaterra, Estados Unidos, Japón, Italia, Alemania, Canadá y Francia, que han demostrado tener políticas más militaristas, en menor medida Japón y Alemania, pero esos 5 países dirigen la OTAN, que es una alianza militar directamente que sobrevivió a la caída de la Unión Soviética, para la cual supuestamente había sido creada, y se expandió de unos 14 a unos 30 o 32 países con las últimas incorporaciones. Entonces es una lógica que se apoya en el belicismo estructural para sostener el capitalismo y para tratar de frenar ese descenso, y esto me parece que se empieza a ver, si bien los medios hegemónicos que se siguen tratan de mantener ese modo de explicar las cuestiones. Creo que incluso eso se está debilitando porque las redes sociales, pese a también otras prohibiciones, la gente está empezando a entender que están tapando, o sea, es imposible tapar las casi 7.000 muertes de Palestina ahora, más los que están en los escombros, más que la mitad son niños. Entonces ya empieza a ser algo demasiado evidente, donde Estados Unidos está detrás y busca que no se lo mencionen las explicaciones. Y hay un retroceso en Medio Oriente en ese sentido, porque disminuyó su capacidad y porque los países que fueron destruidos, demolidos, estamos hablando de casi 40 millones de refugiados, 1 millón de muertos en los últimos 20 años, más de 8.000 millones de dólares invertidos para esas destrucciones, donde Israel cumplió un papel principal también, y eso es lo que ahora está puesto en entredicho. O sea que el BRICS muestra un mapa de países que fueron colonizados hace poco, porque en esa región los países en algunos casos tienen 7 décadas, en otros 5, como el caso de Qatar, por ejemplo, donde fue el Mundial el año pasado. Son de independencias recientes, si bien son países de un largo calado histórico, y Estados Unidos ha tenido esa región como el eje central de sus políticas por estar en el medio de Asia y porque son rivales que no tendrían la potencialidad de otros. Entonces busca dividirlos y sostenerlos como aliados, y ese espacio lo quiso ocupar sobre todo la caída de la Unión Soviética.
Y ahora la nueva recomposición militar de China y el nuevo rol que cumplió, perdón, de Rusia y el nuevo rol que está cumpliendo China, incluso para ayudar a la reconciliación entre Arabia Saudita e Irán, eso está viendo a las claras que el poder de Estados Unidos está debilitado y por eso busca mantenerlo a través de nuevas guerras. Te llevo ahora al territorio israelí. Te quiero preguntar qué pasa con las fuerzas políticas en ese país y si Netanyahu cuenta con el apoyo para seguir la agresión contra el pueblo palestino. El ejército en Israel cumple un rol central en su estructura porque está planteado de esa manera y justo con la educación también el ejército influye de manera realmente muy fuerte porque son 2 años que tienen obligatorio las mujeres, 3 años los varones y quedar como ejército de reserva o reservistas del ejército en realidad hace que tenga una importancia particular. Ahora bien, el gobierno de coalición estaba debilitado, Netanyahu está acusado también, es un gobierno donde no hay una legitimidad tal porque hubo muchas elecciones en estos últimos años que fueron cambiando la gobernación y eso hace que también trate de usarse la guerra como para unificar el frente interior, pero ahora ha habido protestas en contra de la guerra, o Haaretz, incluso uno de los principales diarios de Israel, dijo que el contexto era lo que había generado incluso al principio la violencia, los actos de violencia cometidos por Hamas, y ya vemos que la represalia es multiplicada muchas veces superior, pero entra dentro de una lógica de conseguir esos territorios. Y Jordania hace poco tiempo, si no me equivoco, en 2020 estábamos en pandemia y lo había querido anexar. En Jerusalén también quiere judaizarlo y desarabizarlo, por lo cual es una lógica y es un plan de lo que se llama el Gran Israel o Eretz Israel, que esa es la tierra de Israel, entonces les pertenece, y esto que se escuchaba en las declaraciones de Netanyahu son más claras al respecto, o sea, basta con ver lo que dice Estados Unidos y basta ver lo que dice Israel para saber cuáles son sus planes, que cada vez son más abiertamente, no hace falta ir muy a fondo para ver su lógica de actuación, si bien siempre se cambia el pretexto. Las colonias de asentamiento crecen en Cisjordania, algo que está prohibido por la Corte Internacional de Justicia, en las convenciones de Ginebra, en una cantidad ingente de resoluciones de Naciones Unidas que son vetadas por Estados Unidos, como lo vimos también en estos días, que lo vuelve a hacer, frenando la ayuda humanitaria, y trata de mostrar y ejemplificar que lo que le pasa a los palestinos y a los defensores de la causa palestina le puede pasar en otros países árabes, como ya sucedió. Vamos a hablar ahora de las distintas declaraciones que tuvieron algunos referentes de la comunidad internacional. Estamos hablando de Antonio Gutiérrez, el titular de la ONU, también Erdogan, presidente de Turquía, ambos con un repudio claro a las acciones de Israel en la Franja de Gaza. ¿Crees que hay contradicciones en la comunidad internacional en este sentido, siendo que hasta hace muy poco tiempo apoyaban esta carrera militar de Israel sobre el pueblo palestino? Lamentablemente, no mostrar una posición neutra, sino ver quién es el que está oprimiendo y quién es el que está siendo oprimido, muestra a las claras cuál es la lógica explicativa de lo que está sucediendo. Todos estamos en contra de la matanza de civiles y lamentamos la muerte que continúa a diario. Nosotros estamos en un país que no está en guerra, por lo tanto cuesta entender esa lógica guerrerista y esa tensión constante, pero es lo que nutre a ese ejército. Y en ese caso me parece que las declaraciones de Guterres son bienvenidas porque tratan de clarificar y mostrar esto que decía de las resoluciones de Naciones Unidas, donde la ONU a veces cumple un papel ambiguo, pero en este caso las resoluciones continuamente están sancionando la política expansionista de Israel, la política de bloquear Gaza, como se hizo ahora con la electricidad, con el agua, y en muchos aspectos ni siquiera dejando
ayuda humanitaria, o los que huían también los bombardeaban, o cuando se bombardeó el hospital, y está en la mira, y se está haciendo una escalada peor a todas las precedentes, y en ese sentido, referentes de la región, como Turquía, o sea, Erdogan representando a Turquía, más allá de los problemas que haya políticos dentro de esos países, la causa o la lucha palestina es muy significativa y representativa para todos los pueblos árabes, desde Marruecos hasta Pakistán, porque es una causa, digamos, de un colonialismo tardío del siglo XXI, donde sería un equivalente a lo que fue Argelia, Vietnam, Cuba, la misma revolución en China, donde se lucha contra un colonialismo que no tiene una metrópoli, pero sí tiene un sostén fundamental para entender toda esta cuestión en lo que desde Estados Unidos se digita, y a veces parece que Israel tiene intereses en Palestina nada más, y sin embargo está bombardeando Siria y tiene como enemigo principal y apuntando tanto en la prensa como en la lógica incluso del acuerdo nuclear a Irán, incluso matando los principales arquitectos de esos desarrollos, los principales ingenieros, atacando directamente donde se estaba desarrollando la investigación, o mismo con la muerte de Qasem Soleimani, que es uno de los principales referentes de la Guardia Islámica, de los guardianes, donde fue asesinado hace poco tiempo, si no me equivoco, en 2020, y es el que organizó un poco lo que se denomina el eje de resistencia, y siempre hay que ser muy cuidadoso a la hora de esta cuestión, digamos, conociendo que en esa región puede haber, digamos, arreglos entre negocios entre un país y otro, pero ese enfrentamiento está, como digo, asusado, alimentado por la intención de Estados Unidos de mostrar que un gobierno que no se afina a sus políticas tiene que ser debilitado. Por eso hay sanciones económicas contra China, contra Irán, contra Rusia, contra Nicaragua, contra Cuba, y vistas en una forma de conjunto, se ve que eso también está gestando los intentos de desdolarización, porque se está erosionando la confianza en el dólar. Esto que decía, bueno, está retrocediendo en Medio Oriente Estados Unidos y no va a querer dejar de tener su influencia, pero no puede sostenerla, si bien trata de que en Europa sostengan la OTAN por medio de los impuestos, como sucedió con Ucrania. La lógica es que no va a querer perder fácilmente su hegemonía y notar ese debilitamiento, que en uno de los fundamentales sostenes es el dólar, y eso se ve que está sucediendo ahora en Medio Oriente. Por último, Martín, te pido una reflexión para cerrar ya la entrevista. ¿Cuál crees entonces que es la solución a este conflicto? Es, en primer término, la desmilitarización de lo que sucede con Israel, que trata de buscar un pretexto de protegerse como país, pero eso lo hace, digamos, alimentando sus fuerzas militares, que los colonos se desmantelen para poder tener, salvo que tuviesen otra lógica, pero la lógica hasta ahora es racista, y de tratar de sofocar a los palestinos, de que los palestinos quieran irse por sus propios medios. Entonces, el último acuerdo de Oslo, que no se respetó en ningún caso desde 1993, que los territorios de Cisjordania pertenecen a los palestinos, y entonces esos 700.000 colonos que van incentivados son los más ideológicamente extremos, además de que se los financia y se les facilita económicamente para que vayan a un lugar de confrontación, porque están entre medio de los palestinos. Y, o sea que esa lógica debería subsanarse o desmantelando los asentamientos. Muchos hablan de un Estado único. Digamos, yo creo que primero, como el mundo debería condenar a Israel como Estado de apartheid, que es lo que se viene diciendo desde Human Rights Watch, B'Tselem, estudios consultivos de la ONU, desde una facultad de Derecho de Harvard, desde muchos organismos, esto no lo digo yo,
¿Cómo estaba para que a partir de eso tendría que venir una oleada internacional de críticas, como creo que está sucediendo ahora en parte, pero tendríamos que ver si eso impacta? Y en el caso de Sudáfrica hubo un debilitamiento político interior también, que también se ve en Israel, pero tendría que haber o las potencias por ahí tendrían que incidir, y en el caso de Estados Unidos vemos que no es así en lo absoluto, y no sé si las otras influirían o no, porque Israel cumple un rol de división en el Medio Oriente y de generar tensiones, dicho así, mismo por muchos israelíes, es la función que tienen ahí. Entonces formar una coraza, o sea, esto lo explica que tengan armas, sean el único país con armamento nuclear en la región, que tengan la aviación más sofisticada, desde aviones caza F-16 hasta otro tipo de tecnología, y que sea, bueno, algunos analistas hablan de un portaaviones ahí en la zona, como si fuera un portaaviones de Estados Unidos, y otras formas de análisis, que esto no quiere decir que la población de Israel esté en su totalidad de acuerdo con esto o no, ni los palestinos lo mismo, sino que estamos analizando cuál es el accionar de un gobierno que usa como ese instrumento para seguir en el poder, y lo mismo sucede con Estados Unidos, solo que esta zona es una región clave y se pierde de vista si uno piensa que esto es entre Palestina e Israel y no entiende que esto es regional y esto es sobre todo mundial. Muchas gracias, Martín. Ahí pasaba entonces Martín Martinelli, doctor en Ciencias Sociales, historiador y especialista en temas de Medio Oriente y en particular de Palestina. Te agradecemos mucho este tiempo. Nosotros y nosotras nos vamos a un breve corte y ya regresamos con más Horizonte Sur Global. Regionales en Colombia. En los comicios del domingo se renovarán las 418 bancas del Congreso. Además, se votará a los 32 gobernadores y a los intendentes de los 1.102 municipios del país. Las elecciones son consideradas como un plebiscito de la gestión del presidente Gustavo Petro a un año de su asunción. La Fundación Paz y Reconciliación denunció que 37 personas han sido asesinadas por razones políticas durante la campaña electoral. Continúa la represión en Panamá. Aún se desconoce el número de heridos por los golpes y los disparos por parte de la policía. Además, hay decenas de heridos en todo el país por manifestarse en contra de la ley que autoriza la minería a cielo abierto impulsada por el presidente Laurentino Cortizo. Con esta legislación se autorizaría a la multinacional First Quantum Minerals la explotación minera por 20 años. Bukele irá por la reelección en El Salvador. Pese a que está prohibido por varios artículos de la Constitución Nacional, el presidente salvadoreño inscribió su candidatura para las elecciones del año que viene. Desde el inicio de su mandato, Bukele concentró todo el poder del Estado en sus manos. Además, desde hace un año y medio, el país vive bajo un régimen de excepción, lo que anula derechos y garantías básicas de toda la ciudadanía. El PSOE busca volver a conformar gobierno. El partido que encabeza la actual gestión selló un acuerdo con Sumar. Ambos espacios convocarán consultas internas para que sus militantes refrenden esta negociación. Con esta alianza, el actual presidente Pedro Sánchez busca continuar en el cargo. Para lograrlo, deben conseguir el apoyo de los partidos nacionalistas vascos y catalanes. En caso de no conformar gobierno, el año que viene se deberán realizar nuevas elecciones generales. Venezuela. Denuncian fraude en las internas opositoras. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, denunció irregularidades en las primarias, las cuales además fueron realizadas por la empresa Sumate, acusada de fraude previamente. En esas cuestionadas elecciones del domingo, Machado obtuvo el 93% de los votos. La precandidata dijo que intentan sabotearla. Por su parte, el presidente de la Asamblea dijo que se trata de una segunda autoproclamación como la de Guaidó. Avanza la nueva Constitución en Chile. Esta semana el Consejo encargado vota el
nuevo texto, ¿no?, de la Carta Magna. ¿Cómo está, Juan? Contanos un poquito. Sí, como decís, Lu, este lunes el Consejo Constitucional, que es como se llama uno de los organismos encargados de redactar esta nueva Carta Magna en Chile, el más importante de ellos, va a votar el borrador al que se llegó hasta el día de hoy. Como decimos, este es el segundo proceso de reforma constituyente, ya que luego de lo que fue la movilización en Chile en el año 2019, el estallido social, el pueblo fue a las urnas, votó, pidió una nueva constitución, se abrió un primer proceso de reforma, sin embargo ese texto fue rechazado en el plebiscito de septiembre del año 2022. Es por ese motivo que llegamos a este nuevo proceso que está fuertemente liderado por los sectores de la derecha chilena, ¿sí? Este Consejo Constituyente está integrado por 50 miembros y allí 33 son de la derecha y la extrema derecha. Vamos a repasar brevemente. 23 responden al partido ultraconservador, el Partido Republicano, y 11 forman parte de la coalición de la derecha tradicional chilena, en tanto que la izquierda cuenta con 16 escaños y hay tan solo uno para los representantes de los pueblos originarios, ¿sí? Una gran diferencia con lo que era la primera convención constituyente, ¿no? ¿Qué es lo que dice este texto y por dónde pasan las críticas fundamentalmente desde los sectores del centro izquierda y de la izquierda chilena? Bueno, primero y fundamental, este nuevo texto constitucional prohíbe el derecho a huelga para trabajadores estatales, municipales, de servicios de utilidad pública o sectores estratégicos. Este es un primer punto sumamente controversial. Otro punto pasa porque lo que hace esta nueva constitución es integrar el actual sistema de pensiones, ¿sí?, las jubilaciones, y el sistema de salud tal cual como existe hoy por hoy en Chile, algo que generó la salida de la calle de mucha gente justamente en el año 2019. Bueno, este texto las incorpora tal cual y como están en la nueva Constitución. Por otro lado, también lo que hace esta nueva Carta Magna es poner en riesgo la ley de aborto tal y como hoy se aplica en Chile, que permite la interrupción del embarazo en base a 3 causales, en caso de violación, inviabilidad del feto y cuando corre peligro la vida de la madre. Bueno, a partir de ahora se abre la posibilidad de revisar ante un tribunal la constitucionalidad de este derecho al aborto. Por otro lado, además tiene una fuerte mirada antiinmigratoria, y ya que el texto constitucional dice que ordena la expulsión en el menor tiempo posible de los extranjeros que ingresen en Chile de forma clandestina o por pasos no habilitados. Y también otro punto tiene que ver con el que prevé que los presos con enfermedades terminales puedan acceder a la prisión domiciliaria, y esto es algo que favorecería casi a un centenar de personas detenidas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Bueno, muy polémico, ¿no? El proceso tuvo muchos roces entre el oficialismo y la oposición. ¿Con qué apoyos cuenta y con qué rechazos, en todo caso, este texto? Bueno, como decíamos al principio, la convención, este Consejo Constituyente en realidad, tiene una mayoría de las fuerzas de derecha y extrema derecha, tienen garantizados 33 votos, por lo cual casi que se descuenta que van a lograr la aprobación del borrador. Dentro de estas fuerzas está Chile Vamos. Esta es una coalición que está comandada por el expresidente Sebastián Piñera y también por Evelyn Matei, es una alcaldesa ella de la Municipalidad de Providencia, Santiago de Chile, que la señalamos porque emerge como una de las figuras dentro de este espacio. Y a su vez también otros que van a votar a favor, como decíamos antes, el ultraderechista Partido Republicano, que tiene como máximo referente al ex candidato presidencial José Antonio Kast, que perdió el balotaje presidencial justamente con el actual presidente Boric. Dentro de los que rechazan este texto aparece también el partido o el frente que llevó a la presidencia a Boric, que si bien el gobierno se muestra bastante neutral, podríamos decir, no tiene grandes manifestaciones en contra de este texto. Boric recién hace algunos días
marcó que estaba preocupado por la deriva a la que había llevado la nueva Carta Magna. También se manifestó en el mismo sentido la expresidenta Michelle Bachelet. Sí, ya desde el Partido Comunista de Chile están manifestando tajantemente su rechazo a este nuevo texto. Como decíamos, se espera la votación para el lunes. La derecha tiene la mayoría, con lo cual es bastante probable que el texto tal cual y como está se apruebe. Y los pasos a seguir son, se lo presenta luego el presidente Gabriel Boric y va a plebiscito con voto obligatorio para el día 17 de diciembre. Y lo que señalan hasta ahora las encuestas, que siempre hay que tomar no como una verdad revelada, ni mucho menos, lo que están diciendo es que el 54% de los chilenos prevé votar en contra de este texto y un 31% estaría votando a favor. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa el próximo 17 de diciembre allá en Chile. Muchas gracias, Juan. No, de nada, Lu. Bueno, nosotros y nosotras ya llegamos al final de esta emisión de Horizonte Sur Global. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 10 de la noche por la pantalla de Barricada TV.